Vamos a empezar entonces, vamos a hablar de telefonía. Si bien yo les había dicho a ustedes que íbamos a comenzar viendo lo que era nos quedaba solamente pendiente para ver lo que era la telefonía móvil, me interesa también que sepan que anteriormente a la telefonía móvil existió, y en Argentina todavía existe, en algunos países de Europa ya no existen más, algo que era la telefonía fija. Entonces vamos a empezar con esa parte. De la misma forma que para el vivo anterior voy a hacer un corte donde ustedes van a poder ir haciendo las preguntas. Bueno, el contenido de lo que vamos a abordar hoy es el concepto de qué es la telefonía, después vamos a hablar de qué es la telefonía fija, qué es la telefonía celular y qué son los que se llamaron el 1G, 2G, 3G y el 4G, que actualmente es lo que se está usando. Ya se está por implementar en algunos países el 5G. También vamos a hablar de lo que sería la telefonía por internet y la telefonía VoIP, que sería voz sobre el protocolo IP. Arrancamos con el concepto de telefonía. Telefonía es una palabra compuesta donde la parte tele significa distancia y fono significa sonido. Entonces el término lo que quiere decir es que es un sistema que permite emitir sonidos en grandes distancias. En la Argentina, el que regula los servicios de telefonía, como de muchas otras comunicaciones, es el ENACOM, que es el Ente Nacional de Comunicaciones. Y según ellos, en un decreto, a la telefonía fija, que también le llaman telefonía urbana, lo definen como un servicio telefónico establecido entre usuarios conectados a centrales pertenecientes a una misma área de servicio local. Bueno, en este caso, los que tienen telefonía fija aquí en la borde están conectados mediante un medio de transmisión que ya habíamos visto con ustedes al inicio del año, que era el par de cobre, con una central que está ubicada en el edificio allá al lado de la policía, en el edificio de Telecom. Bueno, ¿cómo sería el esquema? Bueno, el primer edificio que aparece ahí, el que tiene las ventanitas pintadas de celeste, vendría a ser la central. De la central de telefonía salen tantos pares de cobre como usuarios a los que se les va a dar el sistema, tantos o más, porque siempre cuando uno dimensiona una red no va a dimensionar para la cantidad de habitantes actuales, sino que va a dar un margen por si transcurrido determinado tiempo se quieren ampliar la cantidad de clientes. Y de esa central salen tantos pares o más que llegan a un armario de distribución. En ese armario llegan todo, es un cable grueso, es un cable multipar, o sea que por fuera se ve como un cable solo y por dentro tiene un montón de pares de cobre. En ese armario se divide. Entonces vamos a suponer que en la borde el multipar que llega es de 500 y en el armario se dividen a un cable de 200, a otro cable de 200 y otro cable de 100, que van a tomar distintos sentidos. Ya les voy a mostrar en una fotografía. Acá en la esquina de mi casa hay un armario, le pude sacar una foto para que efectivamente mostrarles de qué les estoy hablando. Y bueno, uno de esos multipares que sale, supongamos que sale hacia la calle acá donde vivo yo, la calle Sarmiento, empieza a dejar pares
en cajas de distribución o de derivación que se colocan en los postes. Esas cajas generalmente tienen la capacidad de dejar 10 pares. Si ustedes observan después en la calle, van a encontrar que aquí en la borde hay 3 postes por cuadra de telefonía con su correspondiente cajita. Quiere decir que por cuadra se había dimensionado para que pudieran dejar a 30 usuarios. ¿Por qué? Porque a cada usuario le va a corresponder un solo par de cobre. Cada usuario va a tener su par de cobre. No es como la televisión, que es un medio compartido. En este caso son medios de transmisión dedicados que hay de la central al usuario. Acá les voy a mostrar unas fotos que estuve tomando ayer. En la primera foto, la foto de la izquierda, ahí se ve el auto de la profe Flor Lolich y se ve abajo, al lado del auto, el armario del cual yo les estoy hablando. Viene un cable re grueso, que es el cable, si ustedes se fijan en el poste, es el cable de más abajo, que viene desde el lado de Telecom, ingresa al armario y del armario salen más cables multipares que se distribuyen en las cajas de derivación. En la segunda fotografía, que es la que está a la derecha arriba, la tomé frente al parque lineal y ahí se ve ese poste, el primer poste que aparece cortado en la foto, no, el otro poste, el que está al lado del árbol, arriba se ve que tiene la caja de derivación, y en la tercera fotografía, que aparece a la derecha abajo, van a ver que esa caja de derivación la vi acá al frente de la roticería, a la vuelta de mi casa, justo está sin la tapa. Y ahí se puede ver que tiene para hacer 10 conexiones. De hecho, hay muchas que están hechas. Lo que sí, no es recomendable que estén así destapadas, porque con la lluvia se les perjudica el medio de transmisión. Le entra agua. Y de cada una de esas 10 va a salir a un usuario distinto. Entonces, ¿cómo es posible la comunicación? Bueno, en el usuario final, que sería en una casa, llega un par de cobre. El par de cobre, como habíamos visto cuando vimos los medios de transmisión, tiene 2 hilos. Un hilo se va a usar para emitir y otro hilo se va a usar para recibir la señal. El que emite la señal va a estar conectado al micrófono de la persona, porque cuando la persona habla, esa señal se tiene que emitir. Y el que recibe la señal va a estar conectada al auricular. Estamos hablando del teléfono fijo. ¿Vieron el tubo que tiene un micrófono y un auricular? Bueno, en los dos casos, tanto en el micrófono como en el auricular, va a haber imanes. Entonces, cuando una persona habla, el imán se mueve, lo que genera variaciones de campo magnético. Una variación de un campo magnético genera una variación de corriente eléctrica, que va a ir viajando por ese hilito de cobre hasta la central eléctrica. En la central eléctrica, ese hilito de cobre de la persona que habla se tiene que unir mediante un aparato que se llama conmutador al receptor del destinatario. Entonces la señal sigue viajando por el hilo de cobre que va hasta el destinatario, y como en el destinatario es el receptor, va a ir al auricular del destinatario. Esa corriente eléctrica variable va a generar que el campo magnético del imán
del auricular del destinatario se mueva. Y ese movimiento colocado en el oído de una persona genera variaciones de presión, que la persona la decodifica como si fuera sonido. Les voy a mostrar un esquemita. Para que sea más sencillo. Bueno, acá tenemos un teléfono amarillo y un teléfono verde. Y en azul está la central de conmutación. Entonces, en el teléfono amarillo, el transmisor está puesto arriba, donde dice TX, y el receptor está puesto abajo, donde dice RX. Fíjense que abajo el receptor tiene forma de el auricular. Bueno, todo viaja por el mismo par de cobre. Y en la central de conmutación pasa entonces del TX, en este caso la comunicación es desde el verde, bueno, del RX del verde pasa al TX del amarillo y del transmisor del verde, estoy repitiendo lo mismo, del receptor del amarillo pasa al transmisor del verde y del receptor del verde pasa al transmisor del amarillo. Inicialmente esta conmutación la hacían personas. Yo no sé si todas ustedes han visto Las chicas del cable. Es una serie que se llama precisamente así porque son mujeres que trabajan como operadoras de telefonía. Inicialmente esa central de conmutación la hacía una persona, esa unión entre el transmisor de uno y el receptor del otro. El amarillo se comunicaba con la operadora, le decía con quién quería hablar, la operadora le enviaba la señal para que le hiciera sonar al verde, hablaba con el verde y le decía, tenés una llamada de tal. Si el verde aceptaba, se establecía el circuito, se cerraba el circuito y se establecía la comunicación. Entonces, telefonía celular o telefonía móvil, pero yo elegí poner el título telefonía celular porque precisamente les tengo que explicar por qué se llama celular. Entonces, ¿qué es una célula? Una célula en biología es una unidad estructural y funcional de todo ser vivo. Es la unidad más pequeñita de todo ser vivo. Entonces, la telefonía celular también se la llama telefonía móvil porque permite que los usuarios se puedan mover haciendo una llamada, o sea, usando su dispositivo, sin que se interrumpa la comunicación. El hecho de que se puedan mover significa que es inalámbrica. ¿Qué significa inalámbrico? Bueno, los teléfonos fijos son alámbricos. ¿Por qué? Porque están conectados a un cable y dentro del cable que hay un alambre de cobre. Los teléfonos móviles son inalámbricos porque físicamente no están conectados a un medio de transmisión que sea guiado. ¿Está? Vamos a suponer que en Argentina se quisiera dar el servicio de telefonía móvil a todo el país con una sola antena. Bueno, si una sola antena tuviese que cubrir todo el país, sería algo inviable. Primero, porque tendría que tener dimensiones extremadamente grandes, lo que generaría un costo altísimo y tendría que estar irradiando a una potencia que para la salud nuestra sería totalmente nociva. Entonces, ¿qué se pensó? Bueno, vamos a agarrar el territorio grande que queremos, por el que queremos dar el servicio de telefonía móvil, vamos a dividirlos en territorios más pequeños, en donde sí, en cada uno de esos territorios
se va a poner las antenas para que los teléfonos se puedan comunicar. Y a esos territorios pequeños los han llamado células o en cuestiones técnicas se les llama celdas. Es lo mismo hablar de una célula o una celda en cuestiones técnicas. ¿Qué puede pensar uno? Que bueno, que si la antena es omnidireccional, quiere decir que irradia a todas las direcciones por igual, la célula tendría que tener una forma circular. Pero para fines técnicos se considera que la célula tiene esa forma hexagonal, como se ve en la imagen. ¿Por qué? Es una forma de decir que una célula no queda superpuesta con otras y que entre todas cubren toda la superficie. Porque si fueran círculos quedarían espacios sin cobertura o espacios con doble cobertura. En cada celda va a haber antenas que le van a dar cobertura a los teléfonos que se encuentren dentro de esa celda. ¿Qué quiere decir? Que si en el dibujito mi celular está en la celda azul, mi celular se va a estar comunicando con la antena esa que está dibujada en el medio de la celda azul. Y si está en alguna de las celeste, bueno, se va a estar comunicando con la antena que esté en el medio de la célula de esa región celeste. ¿Está? O sea, siempre se va a comunicar con la antena que está formando esa célula. ¿Qué son las antenas? Y acá es donde muchas veces se generan discusiones. Bueno, las antenas se colocan sobre las torres. Son unos paneles, en el caso de las antenas sectoriales, que suelen tener una cobertura de 120 grados, también es de 90, o también puede ser una antena omnidireccional, pero es el equipo que transmite y recibe al teléfono. ¿Está? Esa es la antena. La estructura grande, alta, donde se colocan las antenas se llaman torres. Entonces, sobre esas mismas torres uno puede ver que hay a lo mejor 9 antenas. Bueno, ¿por qué? Porque hay veces que cada operador usa su propia torre, pero hay veces en que los lugares son pequeños, como pasa acá en la Borde, en donde un operador le alquila parte de la torre, o sea, le alquila una posición en la torre para poder colocar su antena. Vamos a ver cuáles son las torres. Bueno, hay distintos tipos de torres. La primera, que es el mástil, que lo van a ver, es similar a los mástiles que se usaban acá para las antenas de televisión abierta. Son estructuras de hierro, generalmente son de 3 caras, a veces puede haber de 4 caras, que están sostenidos con lingas al piso. Por eso se llama mástil arriostrado o riendas, que le dicen. Están sostenidos con riendas al piso para que el viento no las tumbe. Suelen tener unos 60 metros. Si ustedes se fijan en la misma foto del mástil, arriba sí se ven las antenas, que son esos paneles en color blanco. Después hay otro tipo de antenas. El mástil, acá en la Borde hay un mástil que está ubicado en la calle, creo que es esta, la misma de Telecom, más allá, una más allá, creo que la Rivadavia, al fondo sobre la última calle, la calle que va al cementerio. Y hay otro tipo de torre, que son las autosoportadas, que ya son más de secciones mucho más grandes que los mástiles. Algunas suelen tener unos 10, 12 metros de sección.
Como esas van a ver que hay en el picnic de las Margaritas, si fueron alguna vez, creo que hay dos ahí, y también suelen tener una altura considerable. En este caso son cada color son 6 metros, entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 36 metros tiene la de la imagen que puse ahí. También arriba se observan, no tan claro como en la foto anterior, pero se observa que están las antenas. Y el tercer tipo de torres son los monopostes, que es como si fueran los postes que están en la calle, ¿sí? Son de estructura sólida. Este que yo conseguí la foto está pintado de verde. Generalmente acá en Argentina están pintados o de gris, sin pintar, digamos, o si no, también están pintados por tramo en rojo y blanco. Lo que está encima también que se ve ahí es una parrilla con las antenas que le dan servicio al celular. Bueno, ¿y cómo es posible la comunicación? Entonces, bueno, para poder usar un teléfono celular y comunicarme, ese celular tiene que estar registrado en la celda del operador. ¿Qué quiere decir? Ese celular tiene que estar recibiendo señal de la antena de su empresa de telefonía móvil. Muchas veces puede ocurrir que ustedes estén en un asado, en una reunión con amigos y que alguien manifieste que el teléfono le marca solo emergencia, o que directamente no tiene señal, o que no le están entrando llamadas, o que no puede hacer llamadas. Bueno, y a lo mejor a ustedes sí les está funcionando normalmente. Y bueno, ¿qué puede ser? Bueno, puede ser que la otra persona esté usando un operador distinto. A lo mejor mi teléfono es de Claro y el otro teléfono es de Personal, y en ese momento la antena de Personal no le está enviando señal al celular del otro. Entonces puede ocurrir que haya dos celulares al lado, que uno tenga señal y el otro no, porque vendrían a ser de distintos operadores. Entonces, si yo quiero hacer una llamada, ¿por dónde va a ir la señal? Y bueno, ya dijimos, como es inalámbrico y utiliza un medio no guiado, se va a establecer un canal de comunicación entre mi celular y la antena de mi operador que está en la torre. De la antena del operador baja la señal por unos cables coaxiles, son gruesos más o menos de 7 octavos de pulgadas más o menos, bajan y van hacia unos armarios que tienen conexión con la compañía que me está dando a mí el servicio de telefonía móvil. Después de ahí va a ir al destino que yo esté llamando. Entonces, ¿qué puede pasar? De pronto estoy yo acá en mi casa y viene alguno de ustedes y los dos tenemos con Claro. Bueno, mi celular se conecta con la antena de Claro. La señal baja por esos cables coaxiles, llega a los armarios. Del armario se comunica con la empresa Claro. Bueno, el número tal está intentando hacer una llamada. ¿Tiene saldo? ¿Tiene esto? ¿Tiene otro? Sí. Bueno, dale curso a la llamada. Bueno, ¿a quién llama? A tal número. ¿Y ese número es de nosotros mismos? Sí. Bueno, ¿y en qué celda está ese número? Ah, mira, está en la misma celda. Bueno, entonces vuelve la comunicación por el mismo camino por donde se había ido, digamos, vuelve a la misma torre, vuelve a un teléfono fijo. Bueno, entonces, si yo llamo al teléfono fijo, va de mi celular a la antena de Claro, de la antena de Claro baja por los cables, de los cables llega a la empresa Claro y ahí dice, es de la telefonía fija. Ellos tienen interconexión con la red pública de telefonía fija.
Así que ellos envían la llamada hacia allá. ¿Qué puede ocurrir también? Que llame a un teléfono de otra empresa. Bueno, entonces de Claro también tienen una comunicación hacia la otra empresa. Después queda en la otra empresa que busquen a dónde está registrado el celular, o sea, en qué celda está registrado el celular, para que la llamada pueda seguir el camino. Y cuando llegue a la antena de la otra empresa, la antena de la otra empresa se va a comunicar con el celular del destinatario. Les quiero hacer hincapié que las comunicaciones de la telefonía móvil siempre es del teléfono a la antena, no es del teléfono al teléfono. Es del teléfono a la antena, de la antena al teléfono. Creo que acá había un gráfico. El hombrecito de la izquierda está llamando. Su celular se comunica con la antena de esa celda. Después la comunicación viaja, generalmente es por fibra óptica, hasta la central. Esa casita con la puertita y las ventanitas es la central. Y la central dice, quiere hablar con el otro hombrecito que está en aquella celda. Bueno, sigue la comunicación hasta la antena de la segunda celda donde está el destinatario, y de la antena se comunica con el teléfono del destinatario. Bueno, vamos a ir viendo cómo fue evolucionando la telefonía celular. Ustedes son jóvenes, pero no creo que les sea desconocido. Si no les fue desconocido la televisión abierta, no les va a ser desconocido cuando le hable de los primeros teléfonos celulares. Se formaron lo que después, con la evolución, pasaron a llamarse 1G. En el momento no se decía, nosotros hoy somos 1G. No, era telefonía celular. Después, con la evolución, sí, se consideró que los primeros eran del 1G y solamente tenían la capacidad para hacer llamadas. Solamente. No existía el mensaje de texto, no existía navegar por internet, no existía WhatsApp, no existía tener aplicaciones, nada, solamente era para hacer llamadas. El teléfono vos lo llevabas al operador, ellos lo cargaban manualmente un código en donde le establecían cuál era el número de teléfono que se le asignaba. ¿Está? A principios del siglo XXI o fines del siglo XX, pero a principios del XXI apareció acá en Argentina lo que después también se llamó 2G o que fue conocido como GSM. Ahí ya hubo una división, no sé si ustedes han visto la publicidad de Claro, en donde por un lado tenemos el dispositivo telefónico y por el otro lado estaba lo que se llamaba el chip. No sé si vieron la publicidad ese que dice el chip, mamucha, el chip, si no la buscan y si no les paso el enlace, en donde ahí estaba toda la información. Entonces, vos ese chip lo ponías en un teléfono habilitado para la misma compañía y podías usarlo con ese número. Vos eras el dueño del número. El número no estaba programado en el teléfono, estaba en el chip. Una de las cosas que introdujo la telefonía 2G fue la capacidad de enviar los SMS, que ahora no se usan más, que son los mensajes de texto. Y también en algunos casos se llegó a poder navegar no a la misma velocidad que se navega ahora con un celular, porque se utilizaba un protocolo que se llamaba GPRS, que con el tiempo, como la velocidad era muy baja, apareció otro que lo reemplazó, que se llamaba Edge. Ya después les voy a mostrar unas capturas que hice, cómo saber a qué está conectado el celular. Cuando en el año 2010 yo estuve trabajando en Córdoba, estaba haciendo diseños de sitios donde se iba a cambiar
todo lo que era GPRS a Edge. Teníamos que ver según el tráfico y demás cuántos eran los módulos que se iban a quitar de uno para agregarles módulos de los otros. Al Edge en realidad se le llamó 2,5G porque era una velocidad de datos, de transferencia de datos mayor a la del 2G. Bueno, ¿qué pasaba con el 2G? El 2G en Argentina tenía asignadas las frecuencias, porque si estamos hablando de que el dispositivo emite señales electromagnéticas, esas señales tienen frecuencias. Bueno, las frecuencias que se usaban en Argentina para el 2G eran de 850 MHz y 1900 MHz. ¿Qué pasaba? Vos te comprabas un teléfono bibanda, o sea, con esas dos bandas de frecuencias acá en Argentina, y podía ser que te ibas a otro país, como Brasil, en donde el operador trabajaba en otras frecuencias. Entonces, de esa forma, tu teléfono allá no funcionaba. Esto es muy numérico y técnico, pero yo quiero que lo entiendan, sobre todo si se están queriendo comprar un teléfono que les ofrezcan importado y demás. También en el 2G había algunos teléfonos que eran cuatribanda. La otra banda que era 1800 y 900 MHz. Entonces, con esas 4 bandas, las otras 2 bandas que no se operaban acá en Argentina sí operaban en otros países. Entonces vos podías viajar con ese celular a otro lugar y te iba a seguir funcionando. Después, con el tiempo, apareció la telefonía 3G. Actualmente las frecuencias que usan son las mismas acá que las que usaba el 2G. Y después apareció la telefonía 4G. Las frecuencias que se usan acá en Argentina se dividen en lo que se llama banda. Está la banda 1, la banda 2, la banda 3, así. Se llama la B larga de banda y el número. Las que se usan acá en Argentina son la banda 2, la 4, la 7, la 8 y la 28. Entonces, ¿qué puede pasar? Que venga alguien que se fue, no sé, a Perú y que les diga, tengo un teléfono para venderte. Ah, sí. A ver, contame, ¿qué tal la cámara? Ah, ¿y tiene flash en el frente? Sí. Ay, ¿qué aplicaciones? ¿Y cuánto la memoria RAM? ¿Y de cuánto el procesador? ¿Y de cuánto el almacenamiento interno? Bueno, ¿es 4G? Sí, te voy a decir. Sí, pero 4G, imagínense que hay 28 bandas o más. Entonces, la pregunta sería, ¿es 4G y cuáles son las bandas? Entonces se tienen que fijar en las especificaciones del modelo de ese celular y si no trabaja con ninguna de estas 5 bandas que yo les digo, no les va a andar el 4G en Argentina. Tiene que trabajar con al menos una. Si dice banda 5, banda 16 y banda 7, sí lo pueden comprar. ¿Por qué? Porque en Argentina funciona la banda 7. Bueno, y ayer estuve haciendo experimentos con mi celular. Bueno, fueron apareciendo más protocolos en la evolución de la telefonía celular. Esos protocolos en general hacen referencia a lo que es transmisión de datos, que fue lo que permitió que después, más adelante, ya en los SMS se enviaran fotos, que uno pudiera utilizar WhatsApp, después que pudiera tener aplicaciones como la aplicación de Facebook que tenía, después que tuviera navegadores, después que incluso hasta que se llegara a hacer una videollamada, que es algo para quien viene siguiendo la evolución, es lo máximo. Pensar en que uno puede estar haciendo una videollamada, escuchando y viendo a la otra persona en tiempo real con un aparato celular.
Anoche yo hice experimentos, a mi teléfono lo puse primero que usara 2G, van a ver la primera captura, aparece la letra E, que quiere decir que estaba trabajando en Edge. Después lo puse en 3G. En 3G muchos aparatos te marcan 3, el 3 y la G, o te aparece la letra H, que quiere decir HSPDA, que es el protocolo que se usa para la transmisión de datos en 3G. Y después, bueno, lo puse en 4G. Los aparatos cuando están en 4G te escriben ahí 4G, o te pueden escribir también LTE, que es el protocolo que se usa para la transferencia de datos en 4G. Bueno, ahora los escucho a ver si tienen preguntas. Me quedó nada más por decirle que el celular se registra en la celda. Un celular que se enciende primero marca sin señal, y cuando ya marca con señal es porque se registró. Ahora estas tecnologías no nos damos cuenta nosotros cuando se está registrando, pero cuando existía el 2G, si ustedes dejaban el celular al lado de la computadora, se sentía como hacía como una interferencia, o en el monitor, o ni hablar si lo dejaban al lado de una radio. ¿Por qué? Porque en ese momento el celular le emitía la señal a la celda para decirle que estaba activo, que le asignara un canal para estar conectado, digamos. Entonces siempre cuando pasa por ejemplo, de personas que son secuestradas y demás, muchas veces lo que se hace es tratar de establecer cuál fue la última celda en la que se registró el celular, como para llegar a tener una idea por dónde anduvo.